A todos. Vamos a iniciar ya con la charla programada para el día de hoy del servicio de cirugía. Hoy tendremos al doctor Milton Mairena, ya todos conocidos por nosotros. El doctor Mairena es cirujano endoscopista gastrointestinal, también hizo ultrasonido endoscópico y enteroscopía y cápsula endoscópica. El tema que nos va a abordar el día de hoy el doctor Mairena es abordaje de lesiones sólidas y quísticas del páncreas. Doctor. Buenas tardes. Ante todo, gracias por venir y gracias por la invitación. En los próximos 30 minutos vamos a buscar cómo hablar sobre el abordaje de las lesiones sólidas y quísticas del páncreas. Esto no pretende ser una charla magistral, sino básicamente lo que es englobar los aspectos generales en cuanto a lo que es el diagnóstico de este tipo de lesiones, sobre todo desde el punto de vista imagenológico. No sirve. Ante todo, quiero agradecer a la persona responsable de que yo esté aquí enfrente de ustedes, a mi padre, el doctor Milton Mairena, ya por todos conocido. Él es el responsable desde el punto de vista personal y profesional de lo que yo soy el día de hoy. Así que le agradezco y le estaré agradecido infinitamente. Para entrar en tema, es importante mencionar que cuando nosotros tenemos un paciente que acude a la consulta, ¿no? Y que nos dice, doctor, fíjese que me detectaron una lesión en el páncreas. La primera inquietud del paciente y su familia, por sobre todas las cosas, es si lo que tiene es un tumor maligno. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de calmarlo y hacerle énfasis, pues, de que no todas las lesiones que uno encuentra, tanto sólidas como quísticas, de manera incidental en el páncreas, son malignas. Hay unas que sí, pero no todas son así. Hay unas que son benignas y otras que son premalignas, es decir, que con el tiempo dan cáncer. 70% de los pacientes que nosotros tenemos que les encuentran este tipo de lesiones son incidentales, por ende no tienen síntomas. En este sentido, más del 90% de las lesiones son menores de 2 centímetros, por eso es que no tienen síntomas. Y más del 90% de las lesiones que se encuentran no solo son pequeñas, sino también no tienen ningún foco de malignidad. Este es un pequeño diagrama de las lesiones quísticas y sólidas más frecuentes o más generales. Aquí faltan muchas más, que son muchísimo más raras de algunas de las que están aquí, que ya por sí son raras, ¿no? Entonces, las lesiones sólidas y las lesiones quísticas del páncreas se clasifican de la siguiente manera. Las lesiones quísticas pueden ser no neoplásicas o neoplásicas. Dentro de las no neoplásicas, digamos como la más frecuente o la más común es el pseudoquiste, ampliamente todo conocido por todos ustedes, sobre todo por el tema de las pancreatitis, ¿no? Que la gente de cirugía vemos. Dentro de las lesiones quísticas, las neoplásicas pueden clasificarse según producen o no producen mucina. En este sentido, las neoplasias quísticas, como tal, las lesiones, los IPMN y las neoplasias quísticas mucinosas, que son los citoadenomas mucinosos, son los más frecuentes en estos dos tipos de lesiones. Y lo que es el citoadenoma seroso es de todos estos el más frecuente. Estas lesiones que están en negro, el pseudoquiste, el citoadenoma seroso, mucinoso, que es la neoplasia quística mucinosa, los IPMN y los citoadenomas serosos, son o representan el 90% de estas lesiones. El otro 10% son las neoplasias sólidas papilares o pseudopapilares, los tumores neuroendocrinos y las lesiones sólidas como el adenoceal, los linfomas y las metástasis. Estos pacientes tienen que tener un abordaje integral, es decir, es importante no solo saber las características propias del enfermo, su sexo, su edad y las cuestiones demográficas, sino también el cuadro clínico y otras cosas más. Pero además de eso tenemos que basarnos para encontrar o para hacer el diagnóstico en las características morfológicas de la lesión. En este sentido, ya sabemos todos que el cuadro clínico nos va a dar a abordar
probablemente un 70-80% del diagnóstico. Para esto nosotros necesitamos auxiliarnos en otros exámenes. Dentro de los exámenes de laboratorio siempre es importante tener un perfil hepático completo para saber si hay obstrucción o no, en este sentido de la vía biliar. Necesitamos también tener recuentos de amilasa, de enzimas pancreáticas, amilasas y lipasas, que se elevan en algunos de estos tipos de pacientes, de estos tipos de lesiones. Y necesitamos marcadores tumorales. El CA19 y el CA son como los dos más frecuentes. Y necesitamos evidentemente estudios de imagen. Dentro de los estudios de imágenes, bueno, lo usualmente que ocurre cuando el paciente le hacen el diagnóstico que le hacen un ultrasonido. El ultrasonido nos dice que hay una lesión y que está en X localización, cabeza, cuerpo, colon. Pero no nos brinda mayor información, eso es en la práctica diaria. Ya lo que nos brinda mayor información son las tomografías, idealmente trifásicas de páncreas, o las resonancias, que pueden ser las resonancias simples de abdomen, o idealmente las colangiopancreatorresonancias, que van a tener un rendimiento diagnóstico mucho mayor a los previos. Acá, pite importante, merece la mención del ultrasonido endoscópico. El ultrasonido endoscópico, yo diría que es el gol estándar para el diagnóstico de estas lesiones. ¿Por qué? Porque no solo permite caracterizarlas muy bien, sino también además nos permite, uno, hacer una revisión de la cavidad, de la cavidad a nivel locorregional. Eso, por ejemplo, en lesiones pancreáticas malignas es importante para estudio de extensión. Es decir, si yo tengo un tumor, me permite determinar con mucha mayor precisión si tiene metástasis hepática, si hay ascitis en mínimas cantidades que no se ven en los estudios de resonancia o tomografía, si hay adenopatías que no se ven en los estudios imagenológicos, aquí sí se van a ver, y evidentemente, pues, caracterizar a la lesión como tal. Esta es una tomografía, esto es una resonancia, esta es una imagen de un ultrasonido endoscópico. Entre los tres, la tomografía tiene buen rendimiento. El único detalle es que no nos permite, esa es una de sus desventajas, no nos permite determinar si hay una comunicación con el conducto pancreático principal, eso es muy importante. Y lo otro es de que la resonancia sí lo permite y el ultrasonido endoscópico también lo permite. Esa es como una de las ventajas importantes. Y lo otro es que el ultrasonido endoscópico, a diferencia de los anteriores, la caracterización de las lesiones va a ser tan fina que nos permite determinar si hay componentes sólidos intramurales. Es decir, si hay algún componente sólido dentro de la lesión quística, ahí lo vamos a ver, sobre todo cuando miden mayor de 5 milímetros, que en este caso estamos hablando de mayor probabilidad de malignización. Cuando nos sentamos con el enfermo, la idea es ir abordando de manera detallada todas aquellas características, aquella información que nos va a dar la pauta para darnos una idea del tipo de lesión que puede llegar a tener. Evidentemente la edad es muy importante saberlo. En pacientes jóvenes, por ejemplo, si tenemos una lesión pancreática, por ejemplo, las neoplasias sólidas pseudopapilares son muy frecuentes. Pero en pacientes mayores, por ejemplo, en este caso de más de 50, 70 para arriba, es más frecuente encontrar neoplasias mucinosas o neoplasias malignas como tal. El sexo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay patologías que son propias de mujeres, o sea, lesiones que son o se caracterizan por encontrarse mayoritariamente en mujeres. Las neoplasias sólidas pseudopapilares, por ejemplo, un ejemplo muy característico de ello. Hay otras que son con mayor tendencia a aparecer en hombres, como son las neoplasias mucinosas, sobre todo los IPMN. Los IPMN, que son las neoplasias mucinosas papilares intraductales, que las vamos a ir viendo, generalmente las encontramos en hombres. Entonces, ese tipo de información es importante saber. Lo otro, los factores de riesgo personal. Siempre tenemos que ver si hay antecedentes de licor, sobre todo en grandes cantidades. Los cigarrillos, eso es uno de los factores de riesgo para cáncer de páncreas. Lo otro es la presencia de o antecedentes de, bueno, litiasis vesicular. Una paciente femenina con una litiasis vesicular que le dio pancreatitis que se complicó, por ejemplo, que llega con una lesión, tenemos que pensar en que se trata de un pseudoquiste, por ejemplo. La idea es hacer ese ejercicio. Los antecedentes familiares tienen que ver mucho. Por ejemplo, antecedentes familiares de cáncer de páncreas hereditario, los antecedentes, por ejemplo, familiares de personas que tienen, o sea, familiares en primer grado con antecedentes de cáncer
en este caso, de pulmón, cáncer de riñón. Todo eso es importante saber. Es importante también mencionar los síntomas generales. Recordemos que estas lesiones, como las encontramos de manera incipiente, son pequeñas. Entonces, generalmente no dan síntomas. Pero cuando dan síntomas, los síntomas pueden ser bien típicos, como toda lesión, ¿no? Que esté en el epigastrio, que se irradia la espalda, etcétera, que ustedes ya bien conocen. O pueden ser síntomas bien atípicos, bien inespecíficos. Eso va a depender sobre todo del tamaño. Entre mayor tamaño, es mayor la cantidad de síntomas que van a dar, ya sea por compresión o por obstrucción. Merece también un acápite importante mencionar los signos y síntomas de alarma. ¿Cuáles son? Bueno, ustedes los conocen: la pérdida de peso, la ictericia, el antecedente de pancreatitis, por ejemplo, la masa palpable. Todo eso son características que en general no son buenos encontrarlas en los pacientes. ¿Por qué? Porque nos habla de lesiones grandes o si no, en su defecto, si son malignas, que sean avanzadas. Este es el ejemplo que yo les quería mencionar en cuanto a, según el tipo de sexo y la edad del paciente, es el tipo de lesión que nos vamos a encontrar. En este sentido, tenemos, por ejemplo, que en pacientes femeninas mayores de 60 años, o sea, 60 en adelante, los tumores que nosotros vamos a encontrar, o el tumor que vamos a encontrar con mayor frecuencia es el citoadenoma seroso. Por eso se conoce como el tumor de la abuela, ¿verdad? En pacientes hombres, mayoritariamente de 60 años o más, las principales lesiones quísticas que vamos a encontrar son los IPMN, las neoplasias mucinosas papilares intraductales. Por eso se conoce como el tumor del abuelo. En pacientes femeninas de mediana edad, ¿verdad? El tumor que vamos a encontrar con mayor frecuencia es un tumor mucinoso, que es el citoadenoma mucinoso o neoplasia quística mucinosa. Por eso se conoce con el nombre de tumor de la madre. Y en pacientes femeninas más jóvenes, entre sus 20 y los 30 años, lo que vamos a encontrar son las neoplasias sólidas papilares o pseudopapilares. Por eso se le conoce con el nombre de tumor de la hija. Es decir, que la importancia de la edad y del sexo es evidente a la hora del abordaje de estas lesiones. Pero no solo es importante saber las características propias del enfermo. Evidentemente, las características morfológicas de las lesiones son de importancia no menor. En este sentido, tenemos que contar con los mejores estudios, es decir, con las mejores calidades y los mejores radiólogos para poder tener un mejor y mayor acercamiento en cuanto a la patología, ¿no? A su naturaleza. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si la lesión, en este caso sólida o quística, si viene del páncreas. ¿Por qué? Porque hay lesiones que vienen de los órganos adyacentes que se puede confundir. Por ejemplo, un GIS a nivel duodenal o un GIS a nivel del estómago se puede confundir con una lesión del páncreas. O lo otro, por ejemplo, un aneurisma de la arteria esclénica se puede confundir con una lesión en la cola del páncreas. Una lesión quística del vaso se puede confundir con una lesión quística de la cola del páncreas, así sucesivamente. Entonces, ¿viene del páncreas? Esa es la primera pregunta. Lo segundo es si la lesión es sólida o si la lesión es quística. Entre las lesiones sólidas, evidentemente, el adenocarcinoma del páncreas es como el más frecuente, y ahí tenemos menos frecuentes como, por ejemplo, las metástasis y los linfomas. Y si es quístico, bueno, los más frecuentes ahí, el pseudoquiste, por ejemplo, las neoplasias quísticas mucinosas o los IPMN, son dentro de las entidades más frecuentes. Lo otro que tenemos que saber si son únicas o son múltiples. Dentro de las lesiones que pueden ser múltiples, los IPMN son como los más frecuentes. Es decir, son neoplasias quísticas pequeñas generalmente, pero que tienen crecimiento a lo largo de los años y que pueden estar distribuidos a lo largo de todo el conducto pancreático principal, ya sea sobre él o alrededor de él, como ya lo vamos a ver posteriormente. Lo otro que tenemos que determinar es si la lesión es microquística o macroquística. Microquística es que los quistes son pequeños, menores de 2 centímetros. Macroquística es una lesión que tiene quistes mayores de 2 centímetros. Una lesión microquística, por ejemplo, por excelencia, el citoadenoma seroso. Una lesión macroquística, por ejemplo, es el citoadenoma mucinoso. Yo menciono estos dos porque son los dos que hay que tener mucho cuidado a la hora de abordar, porque el citoadenoma seroso es una entidad fundamentalmente benigna.
Y el mucinoso es una entidad potencialmente maligna, con tratamientos totalmente diferentes. El seroso se puede operar en casos muy puntuales, por ejemplo, pacientes con dolor o con síntomas compresivos, mientras que el mucinoso, cuando se hace el diagnóstico, hay que operar. Lo otro que tenemos que procurar saber es si son uniloculares o multiloculares, es decir, si la cavidad quística, ¿verdad? Independientemente del número de ellos, en su interior no tienen tabique o si tienen tabique. En general, entre más tabiques tengan, las probabilidades de degeneración maligna por el engrosamiento de ellos son mayores. Lo otro que tenemos que saber es si hay una conexión o comunicación con el conducto pancreático principal. ¿Por qué? Porque son fundamentalmente dos las lesiones que se comunican con el conducto pancreático principal, que son los IPMN, en sus diferentes presentaciones, y los pseudoquistes de páncreas, que también pueden comunicarse. El resto en general no se comunica. Tenemos que saber si tiene calcificaciones. Las calcificaciones generalmente las vemos, los dos ejemplos más puntuales, en el citoadenoma seroso, que es una calcificación central bien patognomónica, y en el citoadenoma mucinoso, que son calcificaciones periféricas. Y por último, lo otro que tenemos que tomar en cuenta es si la lesión es una lesión quística que tiene un componente sólido. ¿Qué quiere decir? Tenemos un quiste, pero por dentro hay masa. Eso en general no es bueno y generalmente podemos o se tratan en la práctica de adenocarcinoma con degeneración maligna. Pueden ser neoplasias mucinosas con degeneración maligna. Ahí están los citoadenomas mucinosos y los IPMN, ¿verdad? O también pueden ser los tumores neuroendocrinos con degeneración maligna, o las neoplasias sólidas pseudopapilares con degeneración maligna. Este es un diagrama que intenta más o menos explicar lo anteriormente expuesto. Si la lesión es una lesión que tiene pequeños quistes, microquistes, múltiples, ¿verdad? A lo largo de toda ella, y son quistes pequeños menores de 2 centímetros, esa lesión se va a tratar de un citoadenoma seroso. Si la lesión es macroquística y se comunica con el conducto pancreático, como podemos ver ahí, se trata de un IPMN, de una neoplasia mucinosa papilar intraductal. Pero si no se comunica, entonces pueden ser dos opciones, o un citoadenoma mucinoso o un citoadenoma seroso en su variante macroquística. O sea, en otras palabras, el citoadenoma seroso puede tener una presentación microquística o puede tener una presentación macroquística. Y ahí la importancia de poder diferenciarlo de la neoplasia o el citoadenoma mucinoso. El mucinoso da cáncer, el seroso no. Y por eso es importante saberlo. Lo otro, si la lesión es unilocular, si se comunica con el conducto pancreático, vamos a pensar, porque pueden ser de dos tipos, un IPMN en primer lugar o un pseudoquiste de páncreas. Si no se comunica, también pueden ser las dos opciones que son generalmente productoras de mucina. Una de ellas, perdón, el citoadenoma mucinoso, o lo otro es el citoadenoma seroso. La lesión quística con componente sólido, como lo mencioné, es una lesión de contenido líquido, pero que por dentro pueden observar que hay masas. Esas masas o nódulos generalmente no hablan bien. Generalmente hablan de degeneración maligna de un tumor mucinoso, que puede ser un IPMN o un citoadenoma mucinoso, o puede ser también un tumor de páncreas, un carcinoma con degeneración quística, y eso es malo, o puede también ser una neoplasia sólida pseudopapilar, un tumor neuroendocrino, como mencioné anteriormente. Este es otro diagrama un poquito más gráfico. Estas son las principales lesiones quísticas a nivel del páncreas. Estas corresponden al 90% de todas las que nos vamos a encontrar. Y en términos generales son así. La neoplasia quística serosa, ¿verdad? El citoadenoma seroso. Esta lesión que vamos a ver aquí es una lesión microquística, tiene una cicatriz a nivel central, que es donde confluyen todos los tabiques. Eso es patognomónico, diríamos, en un 30%. Cuando tenemos esta característica, lesión microquística, con tabique y con una cicatriz a nivel central, tenemos que pensar en un signo de panal de abejas y por ende en un citoadenoma seroso. Esto es benigno, esto no se opera, a menos que produzca síntomas. La otra
neoplasia o cistoadenoma que tenemos es el mucinoso. Este mucinoso, al igual que el seroso, no se comunica con el conducto pancreático, ¿verdad? Se encuentran en el parénquima y generalmente son lesiones macroquísticas. Estos quistes son grandes, pueden ser uniloculares o generalmente lo son, ¿verdad? Son quistes mayores de 2 centímetros. Pueden tener calcificaciones, como ven aquí, pero son calcificaciones periféricas, no son centrales. La diferencia entre este y este es que este se opera porque este da cáncer hasta el 40%. Este no. La probabilidad que un cistoadenoma seroso se transforme en un cistoadenocarcinoma anda por el orden del menos del 1%, 0 punto y algo por ciento. O sea, son casos anecdóticos. Las otras lesiones que merecen la pena mencionar, el pseudoquiste del páncreas. Este pseudoquiste es una lesión que puede localizarse en cualquier región. Generalmente son personas de mediana edad. Ustedes ya lo conocen por el tema de la pancreatitis. Son lesiones uniloculares de tamaño variable, etcétera, que tienen sus indicaciones específicas de cirugía. Y por último, pero eso no significa que sean menos importantes, yo diría que son igual de importantes que los cistoadenomas o más, son los IPMN. Los IPMN en inglés, son las neoplasias mucinosas papilares intraductales. Estas neoplasias generalmente pueden ser de 3 tipos. Las primeras de rama secundaria. Aquí tenemos el conducto pancreático principal y aquí tenemos las ramas secundarias. Entonces crecen a expensas de las ramas secundarias. El otro tipo es IPMN del conducto pancreático principal. Y ese es el tipo, según el otro tipo. Y el tercer tipo es el mixto, ¿verdad? El tipo mixto y el conducto principal, la importancia radica en que tienen una alta probabilidad de dar cáncer. Mientras los IPMN de rama secundaria pueden progresar a cáncer, ¿verdad? Los IPMN de rama principal o los mixtos, esos van a progresar a cáncer. Por eso es que el tratamiento es la cirugía. Vamos a ir hablando así en términos generales un poquito de cada uno de ellos. Como mencioné, el tumor de la abuela, ¿verdad? Mayoritariamente son mujeres ya mayores de 60 años, principalmente mujeres, evidentemente. Estos pueden ser únicos o pueden ser múltiples, y los múltiples generalmente son menos frecuentes. Hay una enfermedad, un síndrome que se llama síndrome de von Hippel-Lindau, que son pacientes que tienen quistes de riñón, que tienen quistes también a nivel cerebral, en la médula. Ese síndrome también tiene quistes en el páncreas. Pero es muy infrecuente, 3%. Generalmente son lesiones microquísticas en un 70% y macroquísticas en un 30%. Generalmente son uniloculados, pueden estar en cualquier parte, la verdad. Hay algunas bibliografías que hablan de una parte cefálica, otras que hablan de microquistones, variables, pueden aparecer en cualquier lado. ¿Ya? La característica del signo de panal de abeja con la cicatriz central, que ya lo mencioné, es algo patognomónico de ellos, no se comunica con el conducto pancreático principal. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si yo vengo con ultrasonido endoscópico y yo tomo muestra de este líquido, cuando yo lo mando, ¿verdad?, al laboratorio para que me midan amilasa, va a salir baja. ¿Por qué? Porque como no se comunica con el conducto pancreático principal, no hay manera que llegue amilasa aquí con la presión. Entonces, evidentemente va a tener valores por debajo del corte, es de 250. ¿Verdad? Estas lesiones, como mencioné, principalmente son benignas, son casos muy seleccionados, aquellos que se degeneran a un cistoadenocarcinoma. Prácticamente cuando eso sucede, lo reportan en la literatura como case report, ¿no? Y el crecimiento es lento y sobre todo no invade, ellos comprimen, pero no invaden, ¿no? Tienen una variedad macroquística, ¿verdad?, que ya la mencioné, es la menos frecuente. Son quistes mayores de 2 centímetros y en general son lo mismo, ¿no? Son lesiones quísticas, lobuladas, con quistes grandes mayores de 2 centímetros. Ahí está la cicatriz central. Pueden haber calcificaciones centrales. Generalmente es localización cefálica, que no invade estructuras y no produce metástasis. Cuando ustedes ven una lesión pancreática grande, ¿verdad?, estamos hablando de lesiones de 5, 10 centímetros, que no tiene adenopatía, que no hay ascitis, que no hay metástasis hepática, etc. Ojo, eso puede ser otro tipo de lesión que no es cáncer, ¿verdad?, evidentemente. Dentro de los diagnósticos diferenciales,
las neoplasias quísticas mucinosas y los IPMN. Y en general, como mencioné, tanto la variedad microquística como la macroquística tienen buen pronóstico. Se operan solo cuando producen síntomas, o hay casos seleccionados donde uno como médico no sabe si realmente será un cistoadenoma seroso, macroquístico o uno mucinoso. Y en esos casos, que no es la mayoría, también está indicada la cirugía, es decir, duda diagnóstica. Evidentemente, esas dudas con el ultrasonido endoscópico cada vez son menos. La neoplasia quística mucinosa es la otra variante, ¿no? Que esta si es el tumor de la madre, ya habíamos conversado de eso. Mujeres en su edad mediana. Estos sí generalmente son en cuerpo y cola, pero hay localizaciones cefálicas como la de la foto, ¿verdad? Puede ser uniloculado o multiloculado, es decir, tener tabiques internos o no, eso es variable. Generalmente son tumores lobulados, heterogéneos, son macroquísticos, tienen calcificaciones periféricas hasta un 20% y no se comunican con el conducto pancreático principal, igual que no lo hace el cistoadenoma seroso. La diferencia, ¿verdad?, entre el cistoadenoma seroso y el cistoadenoma mucinoso o neoplasia quística mucinosa es que este puede producir cáncer, el otro no. Este se opera, el otro no. ¿Cuáles son aquellas características imagenológicas que nos pueden orientar a que esta lesión mucinosa se está degenerando y puede haber malignidad a nivel celular? Primero, el tamaño. El punto, la medida de corte son 4 centímetros. Una lesión de 4 centímetros o más hay mayor probabilidad. El engrosamiento paretal, es decir, estas paredes que ven acá, entre más gruesas, más probabilidad de malignidad. Nódulos murales periféricos, es decir, que a nivel de la pared hayan presencia como de masa que se ve en la resonancia o se ve en el ultrasonido endoscópico. Eso, sobre todo cuando son mayores de 5 milímetros, es indicativo o sugerente de malignidad. Septos internos gruesos o de carácter irregular, calcificaciones múltiples, el parénquima del páncreas se atrofie a nivel donde está la lesión, que el conducto pancreático se dilate, sobre todo de más de 5 milímetros. Entre más dilatado esté el conducto pancreático, más sospecha de malignidad tenemos que tener de estas lesiones. Evidentemente, si hay mayor infiltración visceral, las probabilidades de que sea de tipo o de orientación maligna son mayores. Y evidentemente, si encontramos metástasis ganglionares o hepáticas, pues evidentemente esta neoplasia quística mucinosa ya se degeneró. Los IPMN, tumores del abuelo, como mencioné, son pacientes, no necesariamente son todos hombres, pero la mayoría así lo son. Son pacientes entre los 70, 80 años o más. Pueden estar en cualquier localización. La verdad es que uno los puede encontrar en cualquier lado. Bueno, pero mucha bibliografía habla de que son predominantemente en la cabeza. Son generalmente uniloculares, es decir, uno ve el quiste, no ve septos internos, ¿verdad? Pueden ser únicos, un solo quiste, o pueden ser múltiples. Esto se llama IPMN multifocal. Y el problema de esto es que cuando tenemos IPMN múltiples en la cabeza, en el cuerpo, en la cola, entonces, imagínense tener un paciente que tiene IPMN sospechoso de malignidad en cabeza y cola. Esos pacientes podrían terminar en pancreatectomía total. Por eso es la importancia de saber el número, ¿verdad? Como mencioné, hay varios tipos de IPMN. Aquí podemos verlo. Los de rama secundaria, que pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Los de rama principal, que pueden ser una dilatación segmentaria o difusa del conducto pancreático, y los mixtos, es decir, que tienen un componente compartido. ¿Cuál es la importancia de esto? Como ya mencioné, cuando son de conducto pancreático principal o mixto, las probabilidades de producir malignidad son mayores. 70% en conducto pancreático principal y 40% mixto. A diferencia de cuando son de rama secundaria que pueden llegar a 25%. Es por esto que estas lesiones, una vez que aparecen, nosotros tenemos que tener ojo al Cristo, porque tenemos que hacerle ultrasonido endoscópico para determinar las características internas, confirmar lo que ya sabemos que se comunica con el conducto pancreático y ver varias características que se llaman características de preocupación o de alto riesgo, que la vamos a ver posteriormente.
Esta es una pequeña diapositiva, un IPMN de, estos son imágenes de resonancia, IPMN de rama secundaria, IPMN de rama principal, IPMN mixto de rama secundaria con de rama principal. Estos dos van a cirugía, dependiendo de sus características, puede o no necesariamente ir a cirugía. Esto es lo que estábamos hablando sobre las características preocupantes y las características de alarma. Cuando ustedes reciben una tomografía, generalmente, no quiero decir siempre, pero es casi siempre, es raro que mencionen algunos de estas, o sea, de los criterios imagenológicos, porque hay aquí de todo tipo. Es raro que los mencionen en una tomografía. Generalmente dicen, hay una lesión en el páncreas, es de tantos centímetros, está en tal lugar. Algunos podrían mencionar la relación que tiene con los vasos, pero no todos lo hacen. La información de la tomografía es bien escueta. Entonces ahí nosotros tenemos que auxiliarnos de las resonancias, donde se pinta todo lo que es el conducto pancreático principal y accesorio y todo, y del ultrasonido endoscópico para tener una mejor idea de todo esto. Entonces vamos a empezar por las características preocupantes, vendría siendo como la traducción. Uno, que el diámetro del conducto pancreático, perdón, que el diámetro del quiste sea mayor de 3 centímetros. Entre más grande el quiste, mayor probabilidad de generación maligna. El punto de corte es 3 centímetros. Eso no quiere decir que si tiene 3 centímetros o 2.5 no haya malignidad. Hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. Pero sí, entre más grande, más probablemente se degenere. 2. Presencia de nódulos murales, que son como nódulos internos, que realzan en los estudios de imágenes que sean mayores de 5 milímetros. Estos nódulos no hay que confundirlos con mucina. La mucina se puede, digamos así, movilizar en los nódulos no finos, ¿ya? Entonces estos nódulos, si miden menos de 5 milímetros, pues la probabilidad de generación maligna es mayor si miden más de 5 milímetros. 3. El engrosamiento de las paredes, y que las paredes del quiste, entre más gruesas estén, entre más realce que los estudios de imágenes, es peor, mayor malignidad. 4, de que el conducto pancreático principal esté dilatado, que mide entre 5 a 9 milímetros. Recordemos que el conducto pancreático principal, las dimensiones son 4, 3, 2 más o menos. 4 en la cabeza, 3 cuerpo, 2 por diámetro. Si está dilatado, pero entre 5 y 9, las probabilidades de que haya algo ahí son mayores y sobre todo malignas. Lo otro es que hay aumento en el cambio, un aumento en el calibre, un cambio en el calibre del conducto pancreático asociado a una lesión. Es decir, vemos el conducto pancreático que viene, que está dilatado. Si venimos de proximal a distal, viene normal. Hay una especie como de stop o de estenosis que a veces se ve, a veces no se ve, si está relacionado con lesión. Y después de eso, todo lo distal está dilatado. Ese cambio de calibre, generalmente asociado a una lesión quística, eso no es bueno, eso es malignidad, hasta que no se demuestre lo contrario. 2, la presencia de adenopatía, evidentemente son adenopatías grandes, 1,5 centímetros, 2 centímetros y más. Lo otro es que le hacemos un CA19-9 séptico, y si está elevado, es otro criterio que hay que tomar dentro del rompecabezas este. Y lo otro, si el crecimiento de la lesión ha sido exponencial a lo largo del tiempo de seguimiento. Los puntos de corte son que en un año haya crecido más de 3 milímetros o que en 2 años haya crecido más de 5. Si se cumplen, tal vez no todos, pero la mayoría de estos, hay que ir por un ultrasonido endoscópico. Ese ultrasonido endoscópico lo que va a hacer es reforzar lo que ya sabemos. En general, en la práctica, lo que ocurre es, vemos una lesión, ya sea por resonancia o por tomografía, y si es una lesión, ¿verdad?, que generalmente es grande, que generalmente tiene relación con el conducto pancreático, todos esos pacientes nosotros los llevamos a ultrasonido endoscópico. En ultrasonido endoscópico vamos a confirmar lo que ya sabemos, pero sobre todo, ¿qué vamos a ir a buscar? Uno, lo de los nódulos. Los nódulos murales mayor de 5 milímetros, eso es malignidad hasta que no se demuestre lo contrario. Y lo otro que vamos a hacer
es confirmar si el conducto pancreático está dilatado o no está dilatado. Entre más dilatado esté, la probabilidad de malignidad es mayor. Una de las características principales del ultrasonido es que nosotros podemos picar las lesiones. Aparte de caracterizarla, podemos tomar muestras. Las muestras son de varios tipos. La primera es el líquido, es una lesión química. Aspiramos el líquido, lo mandamos a cuantificar. Cuantificamos SEA, ¿verdad? El principal, tiene un valor de corte de 192. El 192, cuando está por encima el valor del SEA, del líquido aspirado del quiste, eso nos habla de una lesión mucinosa. Y recordemos que las lesiones mucinosas, que son los citoplasmas mucinosos, los PMN, esos son potencialmente malignos. Entonces hay que confirmar si es mucinoso o no a través de la medición del SEA. Lo otro que nos permite es tomar citología. La citología nos va a decir si hay epipia, si hay displasia, si hay displasia leve, si hay displasia severa, o si hay un carcinoma in situ o invasor. Esto es muy importante por lo siguiente. Las lesiones mucinosas, es decir, el citoadenoma mucinoso y los IPMN, en su superficie pueden coexistir o cohabitar diferentes grados de celularidad. Si yo pico esa lesión y me sale atipia, ¿verdad? No necesariamente en toda la lesión puede haber atipia ahí donde yo piqué, pero en otra parte puede haber, por ejemplo, displasia leve, o puede haber displasia severa. O a un paciente lo pico, encuentro displasia leve, pero puede tener focos de displasia severa adicionales, incluso algunas carcinoma invasor. Es decir, todos esos hallazgos no es tanto como los pólipos que uno puede encontrar a veces, uno más o menos puede darse cuenta si la lesión es displasia leve, displasia severa. Aquí puede cohabitar todo eso sin mayor problema. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y evidentemente lo otro que podemos hacer pues, es tomar muestras para la histopatología. Estas muestras, si las lesiones son quísticas, es decir, hay líquido, es más improbable que tenga muestras histopatológicas. La muestra histopatológica por ultrasonido la voy a obtener en lesiones más sólidas, sobre todo en los adenocarcinomas, por ejemplo, en los linfomas, en metástasis, etc. Esos son los criterios de preocupación, pero están los criterios de alto riesgo. Estos criterios de alto riesgo, ¿por qué son importantes? Porque si me lo encuentro, este paciente va a cirugía. Evidentemente, si las condiciones del paciente lo permiten. Es decir, si su canopio o estatus performance lo permite. ¿Cuáles son? Si el paciente tiene ictericia obstructiva o una lesión en la cabeza del páncreas. Si tiene nódulos murales mayores de 5 milímetros, si veo el TIC y por dentro hay una lesión que parece sólida dentro del TIC. Si eso mide más de 5 milímetros, ahí hay lesión maligna hasta que no se demuestre lo contrario. Y lo otro es cuando el conducto pancreático principal mide más de 10. Si aquí el conducto mide 5 y 9, nos va a preocupar. Si él mide más de 10, hay un tumor hasta que no se demuestre lo contrario, evidentemente maligno. Este es un algoritmo de manejo y seguimiento que la gente experta del tema, no se ve muy bien porque está un poco pequeño, pero aquí más o menos así. Una vez que tenemos el paciente con una lesión mucinosa, en este caso un IPMN, lo primero que tenemos que hacer es, el paciente tiene criterios de alto riesgo, es decir, la ictericia obstructiva, el conducto pancreático principal más de 10, ¿verdad? La presencia de nódulos morales más de 5. Si eso es así, y el estatus performance del paciente lo permite, el paciente pasa a un equipo multidisciplinario así. Pero si eso no es así, entonces tenemos que preguntarnos si el paciente tiene características preocupantes. Esas características preocupantes que ya las mencionamos son las de que tenga un tamaño más de 3 centímetros, que el conducto pancreático entre 5 y 9, que haya enopatía, ¿verdad? Que haya un CA19 elevado, de que el crecimiento haya sido exponencial, es decir, más de 5 milímetros en los siguientes 24 meses. Esos criterios, los criterios de preocupación están presentes, entonces aquí el paciente va a un ultrasonido endoscópico, confirmamos lo de los nódulos murales, si tiene nódulos murales de más de 5, ¿verdad? Si el conducto pancreático principal está dilatado como tal, y si al picarlo la citología o la patología no sale positiva, ese paciente va a cirugía. Por otro lado, si no es así, si no tiene estas características preocupantes, el
paciente, en dependencia del tamaño del PMN, es el seguimiento que se le va a hacer. Y a esto es lo que quiero llegar. Las neoplasias mucinosas papilares intraductales, cuando no tienen criterios, ni de criterios preocupantes, ni criterios de alto riesgo, que lo mencionamos bien. Esto que solo es la lesión. Esos pacientes van a seguir, pero en dependencia del tipo, en este caso del tamaño de la lesión, es la frecuencia con que se va a hacer. Por ejemplo, lesiones pequeñas, menores de 1 centímetro, el paciente puede ir a tomografía o resonancia. Entre las dos es mejor la resonancia. ¿Por qué? Porque nos define mejor el conducto pancreático, mejor hacer reconstrucciones bidimensionales bien bonitas. Puede ver en relación a la tomografía, ver mejores, los nódulos internos se ven mucho mejor en resonancia y sobre todo el paciente no se está radiando. Entonces, lo mandamos a tomografía o idealmente resonancia a los 6 meses. Si después de los 6 meses el paciente sigue invariable, entonces lo mandamos al año. Y si eso pues, sigue invariable, lo mandamos y lo hacemos cada 2 años. Es decir, no hay que estarlo haciendo tan seguido cuando son lesiones bien pequeñas. Eso, ojo, hay que irlo alternando con ultrasonido endoscópico. ¿En qué sentido? Ese paciente con una lesión pequeña, yo le hago un ultrasonido, yo le hago una resonancia, y hay algún cambio, ese paciente va al ultrasonido endoscópico. Sí. Si la lesión mide entre 1 y 2 centímetros, entonces lo mismo, le hago resonancia a los 6 meses durante 1 año, y después, por 2 años más, se las mando anual, y si todo está bien, me puedo quedar haciéndolo cada 2 años. Siempre y cuando no haya habido cambios en cuanto a las características de la lesión. Si la lesión ya se va acercando a los 3 centímetros, entre los 2 a los 3, aquí sí el ultrasonido endoscópico es fundamental para sentir. ¿Por qué? Porque nos va, como el transductor está a nivel de la pared gástrica o duodenal, la definición de las imágenes es muchísimo mejor. Entonces, se lo podemos repetir entre 6 meses, después hacérselo al año, y en dependencia de eso, como mencioné, estarlo alternando, resonancia, ultrasonido, ¿verdad? Cada cierto tiempo, en este caso, anuales. Ahora, esto es importante. Un paciente joven con una lesión medianamente grande, ¿verdad?, que requiere un seguimiento tan extenso, ese paciente es mejor llevarlo a cirugía. Ese paciente que tiene en sus 40 años, con una lesión que anda cercana a los 3 centímetros, que puede tener más de alguna característica preocupante, no de alto riesgo, esos son pacientes que hay que sentarse y explicarle los pros y los contras de continuar el seguimiento. Y al final tomar la decisión en punto. Y evidentemente, si las lesiones son de más de 3 centímetros, ahí hay que hacerle tanto ultrasonido endoscópico como coloangiopancreatómica resonancia cada 3 a 6 meses. Esto evidentemente en un paciente joven de 40 años es contraproducente. Si yo tengo un paciente con una lesión de 3 centímetros, un paciente en sus 40, 50 años, con una lesión de 3 centímetros o más, que tiene algunas de estas características preocupantes, no digamos de alarma, preocupantes, estamos pensando que vamos a seguirlo por cuánto tiempo, 10 años, 20 años, en cualquier momento el paciente no se hace los controles y entonces hay que sentarse bien a ver ese tema, no es algo que podemos tomar a la ligera. El pseudoquiste de páncreas, ya lo mencioné. Generalmente preguntemos si hay antecedentes de pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, litiasis biliar complicada, de la vía biliar principal complicada, ¿verdad? En general afecta a hombres y mujeres, por cual según la etiología se inclina hacia un lado o el otro, ¿no? Pueden estar en cualquier edad, pero en términos generales son pacientes de edad media, 50, 60 años, a veces menos. Generalmente son únicos, ¿verdad? Son uniloculados, en dependencia de su contenido, puede ser homogéneo o heterogéneo. Las formas pueden ser ovaladas, redondas, etc. Esta parte es importante. No todos se comunican con el conducto pancreático. Si se comunican con el conducto pancreático, es un quiste que va a ser más difícil tratarlo, porque es algo que está roto y que va a estar liberando, ¿verdad?, líquido pancreático hacia esa cavidad existente.
La pseudocápsula es delgada, pueden haber calcificaciones y como ya saben, esto es benigno, no requiere seguimiento clínico, no requiere seguimiento imagenológico, solo seguimiento clínico, ¿verdad? La neoplasia sólida pseudopapilar. La neoplasia es el tumor de la hija, ya lo habíamos mencionado. No son neoplasias frecuentes, 1 o 2%. Sin embargo, lo característico es que son mujeres y son chavalas, mujeres entre sus 20 y los 30 años. Y generalmente los dolores son, estas lesiones son de crecimiento lento, es decir, ya vienen arrastrando eso desde hace años. Y generalmente son síntomas de dolor abdominal, de inapetencia, algunas pueden tener un poquito de compresión según sea el tamaño, ¿verdad? Cuando uno hace el diagnóstico, estas masas pueden llegar a medir hasta 10 centímetros o incluso más. Y por ende los síntomas obstructivos, compresivos son mayores, sobre todo a nivel del tracto digestivo. Esta lesión no comunica con el conducto pancreático. Por ende, las neoplasias sólidas pseudopapilares, pues si yo las estudio y las tomo muestras de líquido, no voy a encontrar amilasas ahí evidentemente elevadas. El problema de la neoplasia sólida pseudopapilar, si bien es un tumor de crecimiento lento, es maligno y por ende tiene que operarlo apenas se haga el diagnóstico. Generalmente tiene buen pronóstico, en dependencia del tamaño, es la probabilidad de dar metástasis a distancia. Un tamaño como esto, las probabilidades de metástasis son menores que si tuvieran tamaños mayores a los 10 centímetros. Los tumores neuroendocrinos también no son frecuentes. Son pacientes en su edad media, generalmente andan a una frecuencia hasta un 5%, afectan tanto a hombres como mujeres y pueden estar en cualquier parte literalmente. Hay un 30% de estos tumores que están relacionados con síndromes hereditarios, los NEM1, ¿verdad? Que usted ya lo conoce, el IPNEM2, que ya lo mencioné, incluso con la neurofibromatosis. Imagenológicamente son masas sólidas, bien definidas, que pueden tener componente quístico, ¿verdad? Estos componentes quísticos pueden tener incluso hasta nódulos murales, ¿verdad? Estos tumores neuroendocrinos, no nos perdamos, son, independientemente que sean funcionantes o no, son malignos, dan metástasis y por ende apenas se hace el diagnóstico hay que operarlos. Otra de las lesiones, pero estas lesiones son más sólidas, ya no son quísticas, son los linfomas. El páncreas, el linfoma de páncreas es un linfoma no Hodgkin de células B. Es raro, estamos hablando de un 0.5% de todas las neoplasias pancreáticas y es apenas el 2% de todos los tipos de linfomas que hay. Generalmente son hombres en su edad media y la localización principal es a nivel de cabeza. Cuando yo tengo una placa así, o sea, generalmente son tumores en el páncreas maligno, adenocarcinoma, pero ojo, también puede ser un linfoma. Y el punto aquí es, digámoslo así, las imágenes son importantes, pero el ultrasonido endoscópico es que nos va a permitir tomar la biopsia, que son biopsias con agujas gruesas, agujas Trucul, se llaman, para histopatología, porque nosotros necesitamos saber si esto es un adenocarcinoma o si es un linfoma, y para eso necesitamos histopatología. Puede ser, generalmente se ven pacientes inmunocomprometidos, pero también puede ser secundario a adenopatías, compresión de adenopatías peripancreáticas. La lesión puede ser focal, como la de la foto, o puede ser difusa en todo el páncreas. Una de las principales que no te dejan de ser son las pancreatitis. ¿Ya? Los linfomas, evidentemente, el tratamiento pues es con quimioterapia. Esto a veces, cuando no se cuenta con histopatología en algunos centros, pues terminan operando, como todo. Y ahí después se dan cuenta de la naturaleza. La diferencia entre el linfoma, una de las diferencias es que el linfoma a las estructuras, bueno, por el tamaño puede producir compresión, pero también por el tamaño, en las estructuras, sobre todo vasculares o los conductos, los rodea, pero no los invade. Esa es la diferencia con el adenocarcinoma. El adenocarcinoma se mete, se come las arterias, la porta, la conferencia espinoportal, las mesentéricas, hace nódulos, trombos dentro de ellas, etc. Esta no. Esa es una de las diferencias que en ultrasonido endoscópico uno tiene que tener siempre presente. Para finalizar, las metástasis. Las metástasis en páncreas son infrecuentes de por sí. En general pueden llegar hasta un 12%, pueden estar en cualquier parte de la glándula.
Pueden ser lesiones tanto sólidas, que generalmente lo son, o lesiones sólidas con componente I. En general son, sino en términos generales, ¿verdad? La mayoría son lesiones sólidas, únicas, que pueden tener nódulos o infiltración difusa alrededor. Pero hay casos en que no se trata, si no son lesiones multifocales, no se trata de una lesión única. Entonces, ¿qué cánceres generalmente quieren haber más? Pues Goodwin es experto en ese sentido. Pero los principales que dan, de los cánceres que dan metástasis, el de riñón, cáncer de células renales, el melanoma, mama, pulmón, tiroides y colorectal. De manera que cuando nosotros tenemos un paciente que tiene múltiples nódulos sólidos en la páncreas, esa es una de las opciones. Habría que hacer un ultrasonido endoscópico e ir a hacer una biopsia por aguja fina y esperar la histopatología. Estas metástasis en general son indolentes, no dan síntomas, pero cuando son grandes y múltiples pueden ocurrir dos cosas. El conducto biliar, pero que no lo hacen de una manera así importante, no son dilataciones leves. Y lo otro es el conducto pancreático, y eso produce mayor dolor, porque evidentemente hay una éstasis del líquido pancreático. Como mensaje a casa, lo que les podría decir es que no todas las lesiones pancreáticas son malignas. La naturaleza o el tipo de lesión va a depender de las características clínicas del enfermo, la edad, la demografía, y todo eso, los antecedentes, y sobre todo morfológica de la lesión. La colangiopancreatorresonancia es el estudio imagenológico de lesión en estos pacientes. ¿Por qué? Porque nos permite delimitar el componente interno de la lesión, sobre todo cuando es quística, y su relación con el componente principal, que es una tomografía no se ve. La desventaja de la resonancia en relación a la tomografía es que la tomografía ve calcificaciones, la resonancia no ve calcificación. Pero calcificaciones generalmente las vemos solo en dos entidades: el citoadenoma seroso, que no se opera, y el mucinoso, que sí se opera. Lo otro es que el ultrasonido endoscópico más la biopsia nos permite hacer, para mí el gol estándar, ¿no? Nos permite, porque no solo nos permite caracterizar la lesión de una mejor manera que la colangiopancreatorresonancia, sino también nos permite aspirar líquido, ver la celularidad y, en condiciones puntuales, poder hacer tomas de biopsia para poder dar diagnóstico definitivo. Si esto no fuese suficiente, nos permite hacer escanear. Cuando uno viene y le da a un paciente y le hace un ultrasonido endoscópico, como mencioné, va a haber metástasis hepáticas que no se ven en las imágenes, que se van a ver. Va a haber asitis laminar, que no se ven en las imágenes, que sí se va a ver. Va a haber compromiso vascular del tronco celíaco, de la porta, de la conferencia mesentérica, de las venas y las arterias mesentéricas superiores, que en otros no siempre se ve, ¿verdad? Entonces, la utilidad viene siendo no menor. Y por último, el tratamiento y seguimiento de este tipo de lesiones va a depender del tipo de paciente y la naturaleza de la lesión. Si yo tengo un paciente que tiene múltiples comorbilidades o es un paciente con mucha edad, ni lo sigo en el tiempo. No es necesario, porque si yo lo sigo, entiendo que cuando exista algún cambio lo voy a operar. Pero si tiene muchas enfermedades, porque es muy añoso y eso no lo voy a hacer, no vale la pena seguir. Hay lesiones que se van a seguir y que se van a operar en condiciones puntuales, como si fuera más seroso cuando da síntomas. Hay lesiones que hay que operarlas sí o sí, como las lesiones mucinosas, sobre todo aquellas que tienen criterios de alto riesgo, criterios de alarma en grandes cantidades. Y hay lesiones, pues evidentemente, que pueden ser tratamientos conservadores, desde el tratamiento local hasta el tratamiento conservador, como una metástasis en este caso. Los linfomas, bueno, eso es el tratamiento. Sin más que agregar, ¿alguna duda que tengan? Bueno, muchísimas gracias, Milton, por la excelente presentación. No sé si dentro de acá de los presentes habrá alguna pregunta para el doctor. Con gusto les pasamos el micrófono. Por el momento, acá en Zoom no teníamos ninguna pregunta. No sé si dentro de los participantes acá en vía Zoom hay alguna pregunta o alguna duda para el doctor. ¿El auditorio? Todos quedamos claros entonces. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la presentación.
Aquí le hacemos entrega de su diploma por la participación como conferencista en estas charlas del servicio de cirugía. Y muchísimas gracias a todos. Nadie pregunta, pues no se entendió, se entendió completamente. Gracias. Solo cerrar la sesión. Quiero agradecer nuevamente al doctor Milton Mairena Jr. Por su excelente exposición. Le quiero agradecer a